Queridas personas, oyentes, connacionales y seres humanos de nuestro planeta Tierra, me presento, mi nombre es Julián Álvarez. También tengo un canal de YouTube con el que me encuentran por Julián Rodrigo Álvarez Velasco, pero ese canal fue utilizado mucho más con intenciones políticas en las elecciones del 2022-2026 en Colombia. Me presento, soy colombiano de nacimiento. Cuando joven quise ser un gran deportista, quise ser un cantante, quise ser un actor y un modelo. Profesiones que no funcionaron por algunas circunstancias que quizás más adelante les contaré una por una. Soy el séptimo hijo de una familia de 7 hombres y 4 mujeres, inclusive ocupando el séptimo lugar, como dije, de el menor de los hombres. Debajo de mí hay 3 damas, la mayor es una mujer y 6 hombres mayores que yo. Una familia de una cultura muy paisa, de unas raíces muy particulares a nivel de el lenguaje español. Y digo esto porque el latino no solamente tiene que ver con España, sino con todos aquellos orígenes que llevaron a la lengua española. Circunstancias del destino me llevaron a prestar mi servicio militar en la 10ª Brigada en Tolemaida. Lo llamo yo el centro militar por excelencia en Colombia. Desempeñándome en el arma de caballería con grandes logros internos y externos, pero con una lucha muy grande por mantener un equilibrio de la naturaleza con el hombre, lo que no es fácil debido a las circunstancias que viene atravesando hoy nuestro planeta, y precisamente motivo por el cual voy a empezar a realizar una cantidad de audios o podcasts para que la audiencia pueda escuchar, discernir, compartir, preguntar, agregar, solicitar, sugerir o generar un debate sano, porque realmente lo que estamos buscando es cómo lograr una comunicación sana, asertiva y no continuar con el problema que atañe hoy en día a la humanidad. Después de ser militar por más de 4 años, decidí cambiarme de fuerza y me pasé para la Policía Nacional de Colombia, homologando mi grado de agente en la escuela Carlos Holguín, que era un centro de instrucción de la escuela Carlos Eugenio Restrepo del municipio de La Estrella. Mi papá, de una familia muy grande también, su mamá tuvo 9 hombres y 2 mujeres de 2 matrimonios, los que nos llevaron a unas grandes circunstancias en la vida, que también quizás pueda contar más adelante, porque la vida familiar no es fácil. Y mi mamá, hija de María Julia, no conocía a mi abuelo paterno,
precisamente por parte de una historia que se presentó en la vida de mi abuela materna, quien tuvo 2 hijos varones y un par de mellizas mujeres, de las cuales mi mamá, una de ellas. Decidí hacer podcast porque he visto que la gente les gusta mucho los audios. Y yo me pregunto, ¿qué hace tanta gente concentrada con audífonos, perdiéndose los grandes sonidos y las maravillas de los sonidos de la sociedad, de la naturaleza, de la vida cotidiana? Pero quizás a lo mismo que le huyen, porque al parecer no hay conversaciones o sonidos muy interesantes, motivo que les lleva precisamente a concentrarse en sus audífonos, en sus orejeras o en todos estos equipos que le permiten mantener más control o más entretenimiento durante sus trabajos, sus movimientos del empleo a la casa y viceversa, o en bus, en transporte público, sea cual sea, quizás en aviones también, en trenes, en su propio carro, porque no en la moto. Y por eso, pues digo que qué bueno pensar en diferentes temas que los motiven a llevar al debate o a la construcción de un canal de podcast que permita incluso lograr la solución de conflictos, de problemas, el apoyo de algunas personas, las mejoras a la sociedad, escuchar las realidades desde mi punto de vista y el punto de vista de las personas que quieran aportar, porque todos pensamos que tenemos la razón, pero la razón es como las verdades. No hay verdades verdaderas, valga la redundancia, sino que cada uno tiene su propia verdad. Después de más de 20 años en la fuerza pública colombiana, con grandes cosas que les contaré más adelante, y en medio de tantas circunstancias, pues también logré estudiar algunas carreras profesionales, muchos simposios, diplomados, cursos, un máster, algunas auditorías y muchos diplomas que me llevaron a tener un equilibrio mental de la realidad de lo que se presenta en la vida y precisamente también conocimientos que me llevaron a desempeñar actividades en mi mundo laboral, a conseguir amistades, también enemistades, ¿por qué no? Porque demasiado triste es entender que la envidia, que no es buena, porque dicen que es mejor despertarla que sentirla, y yo pienso que ni despertarla ni sentirla. La envidia es envidia y desde ningún punto de vista es bueno. Una cosa diferente es alegrarse por las cosas buenas que le pasan a otra persona y otra cosa es llamarla envidia de la buena. Y también, pues, otra cosa es sentir celos porque alguien hace algo de lo que queremos hacer y que a nosotros no nos ha salido. Pero tenemos que entender que somos seres humanos y que hay muchísimas disciplinas por desempeñarse, muchísimos roles, tantos roles que ni siquiera las profesiones los igualan, porque hay quienes no estudian y llevan un rol. Sin embargo, pues estudiar es muy bueno. Creo que, como dicen por ahí, estudiar es la mejor herencia que le pueden dejar los padres a los hijos.
Y para esto, pues obviamente, pienso que debemos matricularnos con alguna disciplina o con varias. Hemos visto por qué se presentan las especialidades y es precisamente por eso, porque vamos a un ejemplo de la medicina, un médico general, por muy general que sea, no alcanza a profundizar en un diagnóstico de un paciente X en una circunstancia de su salud que se presenta. Y por esto se ve sometido a enviarlo al especialista, remitirlo al especialista. Y pensamos que un especialista es la eminencia, pero un especialista tampoco es una eminencia, ni siquiera en el tema, pero no obstante, pues es una persona que estudia bastante alrededor de un tema para poder tener la capacidad de conocer más profundamente un estado físico o emocional de un paciente o de un ser humano, también de un animal e incluso de una planta. Hay personas que no estudian y que son muy inteligentes. Yo pensaría que no hay un enlace que articule directamente proporcional el conocimiento por medio de la academia. Hay quienes aprenden por ver a otros, hay quienes nacen con alguna genética, hay quienes por gusto aprenden muchas cosas. Hay muy buenas personas que ni siquiera son religiosas o que no tienen una religión y son mejores que aquellos que tienen fanáticamente una religión. En fin, la idea en este ejercicio es pues hacer unos podcasts que nos permite mantener una comunicación asertiva y que no sean tan cortos ni tan largos, pero que nos motiven cada día a seguir alguno de estos. Así que yo los invito a que en este canal de podcast que hemos tomado la decisión de hacer, ustedes sepan, como decimos los paisas, a calzón quitado, las verdades a mi manera de cómo veo a Colombia en el mundo y este mismo planeta. Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar mucho. Bueno, también contarles que después de terminar mi vida militar y policial del servicio a la patria, me hice profesor de varias universidades y en especial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en varios programas de formación, lo que me hizo precisamente también formarme en competencias profesionales en diferentes temas y mejorar cada día los conocimientos en cada una de las áreas afines. También contarles que durante mi servicio, pues fui profesor policial y militar de varios grados y que todas estas experiencias me gustaría contarlas y compartirlas con ustedes. Por circunstancias de la vida también me desempeñé en varios campos de la salud como son odontología, enfermería, salud ocupacional, psicología laboral y diseños de programas de promoción y prevención de la salud, entre otras.
Hoy por hoy, muy preocupado de la educación y de el futuro de nuestro planeta y obviamente de cada uno de los países. Siempre con una apreciación de la política, de las fronteras que dividen nuestro globo terráqueo en países, incluso en departamentos, estados y otros similares. Pero también entendiendo que esto ha marcado la cultura de las personas que viven cerca a las montañas, a los ríos, a los mares, en las islas y en algunos territorios recónditos de nuestro planeta, encontrando en general la buena voluntad del ser humano de conformar una familia y de algo que he aprendido que supuestamente escriben los letrados en todas las constituciones de cada país, de buscar la felicidad, la felicidad, valga la redundancia, esta felicidad de la cual hace que nos escriban derechos y que nos enseñen los deberes para poder encontrar un respeto del uno por el otro que permita mantener el equilibrio de la armonía del ser humano con la naturaleza. Y es que asimismo se dice que la sabiduría es el sentido común y que el sentido común es la forma de expresar la sabiduría divina a través del hombre, entendiendo esta palabra hombre como el ser humano en toda su manifestación, en todos sus géneros. Bueno, no son sino tres géneros que deberían entender que son dos, no más, masculinos y femeninos. Y yo digo que hay un tercero por los nacidos hermafroditas, que ya solamente la ciencia y la realidad explicará por qué se presenta esto, pero que sin embargo cada cual podrá entender con el tiempo qué quiere ser dentro de este género hermafrodita. No solamente que se le ha formado más, sino que quiere ser. Y no que quiera que sean sus padres, sus amigos o familiares. Tema muy controversial, mucho más hoy en día, pero que también deberíamos tratar en un podcast aparte y que es necesario, porque tenemos que entender en la realidad de la vida cuál es la verdad generalizada sobre este aspecto. Bueno, después de más de 10 años de docencia y de trabajo, digamos, particular o institucional también, porque fui coordinador de salud operacional y ocupacional de varias minas y empresas, aportándole a muchas instituciones en nuestro país mis conocimientos y hoy en día fuera del país por la situación actual que se presenta. Porque no quiero terminar este podcast sin decirles que en medio de todo esto que les manifesté, pues el tener más de 20 años en la fuerza pública colombiana me da el derecho de ser un veterano de la fuerza pública colombiana, situación que yo coadyuvé a que se presentara. Y
esto me llevó a ejercer un liderazgo dentro de ellos que me pareció complicado y difícil porque no es fácil, porque unos quieren algo que otros no quieren, otros tienen algo que otros ya no tienen y lamentablemente todo como que se trasciende a necesidades personales. Y yo pienso que cuando las cosas se convierten en personales, se vuelven muy complicadas, porque una cosa es el bien común y otra cosa es el bien personal. Y como dije ahora, pues en el 2020 tuve un proceso de formación y de participación en la política colombiana sin considerarme político y de ninguna orientación política tampoco. Pues precisamente porque como militar nos enseñaron que éramos apolíticos, entonces yo no podría decir que soy de liberal o conservador o cualquier otro partido, ni que soy de izquierda, ni de derecha, ni del centro. Haría un paralelo entre esta situación con aquellas personas que no estudian, pero que se portan muy bien en todos los sentidos y que llevan una vida totalmente sana, equilibrada, con respeto del ser humano por el otro ser humano, por la naturaleza y la vida misma. Bueno, estén atentos al próximo podcast que va a ser, digamos, el primero o segundo, si este fuera el primero, en el cual este trata de que sea como mi presentación, una presentación muy vaga porque lo hago de una manera muy general, sin decir exactamente cada una de las cosas que pasó, pero sí creo que voy a tener la oportunidad de que en algunos otros pueda yo explicar qué pasó para que algunos padres de familia aprendan, algunos hermanos o algunos familiares o amistades, ¿por qué no?, a ayudar a las personas a salir adelante en su escogencia. No obstante, también teniendo en cuenta que de todos modos es como la entropía, la energía de este planeta la que nos lleva a que sea, hablando católicamente, Dios que nos tiene deparado para el destino, entendiendo que por eso yo no fui profesional del fútbol o del patinaje o del atletismo, ni cantante, ni modelo, ni actor, porque Dios me llevó a ser un ciudadano que luchara por su fuerza pública, en este caso colombiana, en la cual se aprende mucho y se sufre mucho. Me gustaría algunos comentarios sobre esta presentación y precisamente invitarlos a que me dijeran sobre qué les gustaría que hiciera un podcast de acuerdo a lo que han escuchado en este momento. Y por qué no, pues mirar la posibilidad de que cada día aprendamos más y, como dije, por medio de este podcast, mirar si podemos lograr hacer obras, eventos, apoyos o ayudas a la humanidad. Que Dios les bendiga, que descansen, concéntrense en sí mismo. Y algo importante que dije acá, que ustedes entiendan que el sentido común es la forma de expresar la sabiduría divina a través de cada uno de nosotros. Hasta pronto. Julián Álvarez.